El orbitador chino de Marte capturó una inusual imagen del Atlas 3I durante un periodo en el que la NASA no había publicado nuevas observaciones, y las diferencias llamaron la atención. Las imágenes chinas revelaron un objeto mucho más activo que el mostrado previamente. La coma era más brillante, más extensa y acompañada de un repentino aumento de luminosidad que no aparecía en los datos públicos de la NASA. El encuentro ocurrió el 3 de octubre, cuando el visitante interestelar pasó a su punto más cercano a Marte. Durante este intervalo, los registros chinos mostraron una clara transformación. La coma se expandió hasta alcanzar unos 400.000 kilómetros de diámetro, aproximadamente 3 veces el tamaño de la Tierra, con bordes más definidos y un brillo inusual dirigido hacia el Sol, algo sin precedentes en observaciones previas. También se observó un cambio en la cola. Si bien los datos de la NASA indicaban una cola recta, alejándose del Sol, las nuevas imágenes mostraron una ligera curvatura hacia él, señal de que se han formado nuevos chorros de material en la superficie del objeto. Esto confirmó que 3I Atlas está activo y se comporta como un cometa. La distribución interna del polvo también cambió. El patrón de brillo sugirió la presencia de granos más grandes, lo que indica que las capas más profundas se desintegraron debido al calentamiento solar, a diferencia de la nube más delgada y homogénea observada anteriormente. Finalmente, los análisis espectroscópicos indicaron una señal de dióxido de carbono más intensa que la detectada en las mediciones de la NASA previas a la brecha, lo que refuerza la idea de una actividad repentina e intensa en este antiguo viajero interestelar. Este aumento indica el calentamiento del hielo más profundo y su liberación al espacio. Este tipo de liberación puede ocurrir rápidamente cuando la luz solar alcanza una parte de la superficie que anteriormente estaba protegida. Cada uno de estos cambios se produjo en el breve periodo de tiempo que solo un país registró. La coma alterada, la cola curva, los granos de polvo más grandes y la señal de dióxido de carbono más intensa pertenecen a esta parte del evento que la NASA nunca registró. La columna de gas que rodea el objeto está compuesta principalmente de dióxido de carbono, aproximadamente el 95% de su masa, según datos de telescopios espaciales. Por eso las nuevas imágenes son tan importantes. Documentan el momento en que el objeto reaccionó a la luz solar de una forma que no aparecía en los datos occidentales y revelan la primera señal clara de un cambio rápido en el comportamiento de 3I Atlas. Tenemos una actualización importante, una enorme actualización sobre nuestro objeto interestelar favorito. Podría ser la mayor actualización jamás vista en el sistema solar. Lo que publicó la NASA. La NASA publicó varias imágenes del 3I Atlas antes del cierre de la misión. Estas imágenes mostraron un objeto estable con una coma delgada, una cola recta y sin un aumento brusco de brillo. Este cometa es realmente interesante porque tiene una cola formada por la radiación solar, pero también tiene una cola orientada hacia adelante. Nada en estas imágenes sugería que el objeto estuviera entrando en una fase más activa. Tras esta actualización, se interrumpió el flujo de nuevo material. La interrupción posterior corresponde exactamente al período que China observó en su totalidad. El archivo público de la NASA no contiene imágenes sin procesar del paso del perihelio. El perihelio es el punto de la órbita de un cometa donde pasa más cerca del Sol. En este punto, la radiación solar calienta la superficie y vaporiza el hielo, lo que convierte al perihelio en la fase más activa y valiosa para la observación. Estos materiales son vaporizados por la luz solar incluso antes de que tengan la oportunidad de reorganizarse y reaparecer. La NASA no ha publicado curvas de brillo para estas horas, ni ha proporcionado nuevas lecturas de polvo, ni actualizaciones sobre la estructura de la cola. La revelación posterior solo se produjo después de que el objeto ya se hubiera alejado de su zona más activa, lo que significa que los cambios observados en las nuevas imágenes de China no aparecen en ningún registro público de la NASA. No es posible determinar con precisión el tamaño del núcleo, en parte debido a las dimensiones del objeto, pero también a su actividad. La NASA describió esto como una interrupción rutinaria para la calibración de instrumentos, una práctica habitual en las instalaciones astronómicas. El problema fue la inoportuna coincidencia.
ya que este mantenimiento coincidió con el perihelio, cuando la observación continua es más útil para comprender cómo reacciona un objeto al calor solar. La NASA tampoco abordó las claras diferencias entre su última secuencia y las nuevas imágenes publicadas por China. La NASA mostró una coma delgada, mientras que China registró una más grande y brillante. La NASA mostró una cola recta, mientras que China documentó una ligera curvatura. La NASA detectó una señal débil de dióxido de carbono, mientras que China midió una señal más intensa. Estas diferencias siguen sin resolverse porque la NASA no ha publicado observaciones equivalentes del mismo periodo. La NASA no ha cuestionado las mediciones chinas ni ha publicado imágenes alternativas que muestren un nivel de actividad similar. China registró las horas que no aparecen en la secuencia de la NASA, y estas horas contienen los cambios que definieron la apariencia del objeto en las nuevas imágenes. Ahora tenemos una mejor idea de la órbita de este objeto. Podría ser un objeto completamente nuevo, desconocido y potencialmente peligroso. Hasta que la NASA proporcione datos del mismo periodo, ambos registros seguirán mostrando dos caras diferentes del mismo evento. Las imágenes faltantes también son importantes, porque el perihelio es el único punto de la órbita donde un cometa revela su estructura interna. A medida que la luz solar alcanza las capas más profundas, los diferentes tipos de hielo se vaporizan a distintas temperaturas, y cada uno deja una clara huella química. Sin observaciones continuas durante este periodo, los científicos pierden la capacidad de rastrear cómo se desprenden las capas superficiales y cómo cambia la composición química con el tiempo. El objeto se mueve a lo largo de una trayectoria muy específica. Imágenes de China captaron estos cambios, mientras que la secuencia de la NASA terminó antes de que comenzaran las reacciones. Otro detalle importante es el momento de la liberación de polvo. El tamaño y la velocidad de los granos expulsados ayudan a los investigadores a estimar la cohesión del material de la superficie. Esto proporciona pistas sobre si el cometa se formó en una región más fría o más cálida de su sistema estelar. Las lecturas de China documentaron el inicio de esta liberación, ofreciendo a los científicos el único punto en la cronología que muestra cómo respondió la superficie al aumento de temperatura. Los datos de la NASA, que se detienen antes de la fase activa, no pueden proporcionar este punto de referencia inicial. Al alinear cronológicamente ambos conjuntos de datos, la transformación se hace evidente. El cometa observado por la NASA antes del perihelio y el cometa observado por China durante el perihelio son el mismo objeto en diferentes etapas de actividad solar. Esto es normal en los cuerpos helados que pasan cerca del Sol. Las capas externas permanecen inactivas hasta que la luz solar alcanza el hielo más profundo. Cuando este hielo se calienta, toda la superficie puede cambiar en cuestión de horas. La NASA registró la fase de calma. China registró el momento en que la superficie comenzó a reaccionar. El primer cambio importante aparece en la coma. Las últimas imágenes de la NASA mostraron un halo delgado que se disipó suavemente en los bordes. China capturó un halo mucho más amplio, con límites definidos y una luz más intensa en toda la nube. Esta expansión significa que se liberó gas y polvo de la superficie durante el intervalo que la NASA no observó. Un visitante interestelar está reescribiendo las reglas, mientras la NASA guarda silencio, reteniendo aún información crucial. Cerca del perihelio, el calor puede propagarse a través de fisuras o poros en el hielo y alcanzar zonas más profundas. Cuando esto sucede, el hielo entra en erupción, transportando material que forma una coma más brillante. La estructura de la cola también cambió durante este periodo. La NASA registró una cola recta, claramente apuntando en dirección contraria al Sol. China documentó una ligera curva hacia el Sol, lo que sugiere que el polvo fue empujado en una nueva dirección. Esto puede ocurrir cuando una corriente en chorro en la superficie se abre en un ángulo diferente al de la corriente anterior. Incluso una corriente en chorro pequeña puede alterar la forma de su cola, ya que el polvo es ligero y recorre grandes distancias una vez que abandona la superficie. Se forma una nube de gas y polvo muy densa y masiva, alejada del Sol por la radiación solar.
Cambios de este tipo coinciden con la actividad observada en muchos otros cometas al alcanzar el perihelio. Las mediciones de brillo muestran el cambio más pronunciado. La NASA detectó un aumento lento y constante de la luminosidad. China midió un aumento repentino ocurrido en un corto periodo de tiempo. Un salto como este puede ocurrir cuando el hielo más profundo se desprende y libera gas en un solo evento. La secuencia de la NASA termina antes de ese punto, por lo que el aumento abrupto solo aparece en la curva china. Este tipo de intensificación del brillo tiene claros ejemplos científicos. El brillo del cometa 17P Holmes se multiplicó por 500.000 en aproximadamente 42 horas en octubre de 2007, cuando el hielo del subsuelo se vaporizó por completo. El cambio registrado en 3I Atlas es mucho menor, pero el patrón es familiar. Los cometas suelen mostrar su respuesta más intensa en su punto más cercano al Sol. Y esta respuesta puede ocurrir rápidamente. La composición del polvo añade otra capa al cambio. La NASA detectó principalmente partículas finas, provenientes de la capa más externa de la superficie. China midió granos más grandes mezclados en toda la coma, lo que indica que se han expuesto capas más profundas. Los granos más grandes se forman cuando el material se desprende de las uniones más fuertes bajo la superficie. Estos granos no recorren grandes distancias a menos que se abra un nuevo chorro de agua. Su presencia confirma que el calentamiento ha alcanzado una nueva profundidad durante las horas de ausencia. Las mediciones chinas también han mejorado la precisión de la trayectoria del cometa. Las mediciones adicionales realizadas durante la fase activa redujeron la incertidumbre posicional en aproximadamente un 30%. Cuando la coma se expande y se forman chorros, pequeñas fuerzas actúan sobre el núcleo. Estas fuerzas pueden alterar ligeramente la trayectoria. Al capturar el momento de mayor intensidad de estas fuerzas, China añadió información que la NASA desconocía. Ninguno de estos cambios indica una discrepancia entre los dos conjuntos de datos. Describen el mismo cometa en dos momentos diferentes. La NASA observó la fase estable antes del perihelio. China observó la fase activa durante su paso más cercano al Sol. Las diferencias se deben al momento de las observaciones. Y las horas faltantes contienen las reacciones que explican por qué el cometa se veía tan distinto en cada registro. ¿Qué implicaciones tiene esto para el Atlas 3I? Las observaciones en el perihelio muestran que 3I Atlas reaccionó al calentamiento solar con mayor intensidad de lo que sugerían los datos iniciales. Antes del perihelio, el cometa parecía tranquilo y predecible. Durante el perihelio, se comportó como un objeto sometido a una tensión repentina. Este breve intervalo modificó la coma, curvó la cola y aumentó el brillo de maneras que la NASA nunca registró. El evento transforma a un visitante silencioso en un objeto mucho más dinámico. Solo en la última década hemos comenzado a encontrar objetos interestelares. Es una nueva frontera. No sabemos si nos han visitado antes. La coma más amplia y brillante en las imágenes de China es la señal más clara de este cambio. Una coma se forma cuando el hielo se transforma en gas y arrastra el polvo de la superficie. En las imágenes pre-perihelio, la nube permanecía compacta y tenue. Durante la fase activa, se expandió a una escala mucho mayor que antes. Este tipo de crecimiento significa que las capas más profundas de hielo han comenzado a vaporizarse. La superficie no solo se calentó, sino que partes de ella se abrieron y liberaron el material almacenado. Los cambios en el tamaño del grano dentro de la coma respaldan esta idea. Los datos de la NASA indicaron principalmente polvo fino. Los granos finos generalmente provienen de material suelto en la corteza exterior. China midió granos más grandes mezclados en la coma. Estos granos son más pesados y difíciles de levantar. Su presencia indica que se ha desprendido material más profundo y más firmemente unido. Esto sugiere que el núcleo tiene una estructura estratificada, con hielo antiguo y compacto bajo una capa más blanda. El cambio en la cola aporta otra pista sobre la geometría de esta actividad. Las colas se forman cuando la luz solar y el viento solar arrastran el polvo lejos del Sol. La NASA registró una cola recta,
siguiendo la trayectoria esperada. China observó una ligera curva hacia el Sol. El artículo menciona el objeto interestelar 3I Atlas como tecnología extraterrestre. Esta curvatura sugiere que una corriente en chorro en la superficie expulsó el polvo de la corriente principal. Incluso una corriente en chorro pequeña puede inclinar su cola si opera durante el tiempo suficiente. El ángulo que se observa en las imágenes ayuda a indicar la región donde se formó la corriente en chorro. Las mediciones de brillo muestran que no se trató de un cambio lento y gradual. La NASA registró un aumento constante del brillo a medida que el cometa se acercaba al Sol. China registró un salto brusco en un intervalo muy corto. Este patrón corresponde a una liberación repentina. Una bolsa sellada de hielo se rompe, el gas escapa rápidamente y la coma se ilumina repentinamente. Después, el brillo vuelve a aumentar de forma más gradual. La secuencia de la NASA finalizó antes de que comenzara este salto, por lo que el pico solo aparece en la curva china. La señal de dióxido de carbono más intensa en los espectros chinos completa la imagen. El hielo de dióxido de carbono es más volátil que el hielo de agua a corta distancia, pero generalmente se encuentra enterrado a mayor profundidad. Cuando la luz solar finalmente alcanza estas capas enterradas, el gas escapa y deja una firma química distintiva. La señal más débil de la NASA indica que estas capas permanecieron selladas durante su ventana de observación. La señal más fuerte de China muestra que los hielos enterrados finalmente quedaron expuestos durante las horas que faltaban. La solución orbital actualizada de China revela el efecto mecánico de estas liberaciones. Cuando el gas fluye en una dirección, ejerce un pequeño empuje sobre el núcleo. Esta fuerza no gravitacional puede alterar la trayectoria con el tiempo. El Atlas 3I ofrece a los científicos una oportunidad única de estudiar algo externo a nuestro sistema solar. Las mediciones adicionales realizadas desde China durante su fase activa han reducido la incertidumbre en su órbita. El rango de posibles posiciones futuras se ha reducido. Esto confirma que el aumento repentino de actividad no ha convertido a 3I Atlas en una amenaza, a la vez que demuestra que su trayectoria no es puramente pasiva. Para los investigadores de cometas, estas observaciones representan una oportunidad excepcional para probar modelos de cuerpos interestelares. 3I Atlas no regresará en una órbita cerrada. Llegó del espacio interestelar y volverá a partir. Cada cambio en el brillo, la forma de la cola y la composición química revela algo sobre el entorno en el que se formó. La señal más intensa de dióxido de carbono sugiere un origen frío, rico en hielos volátiles. El polvo más denso indica una larga historia de lenta compactación dentro del núcleo. La repentina explosión cerca del perihelio muestra que estas capas pueden permanecer estables durante millones de años y aún así reaccionar violentamente al calentarse. Este evento también pone de relieve su gran dependencia de una cobertura completa. Con solo datos de la NASA, los astrónomos observarían un cometa de comportamiento apacible, sin eventos importantes. Con las imágenes del perihelio captadas por China, el mismo objeto se convierte en un ejemplo clásico de activación rápida. Esta diferencia cambia la forma en que se debe programar el estudio de los futuros visitantes interestelares. Esto demuestra que los observatorios necesitan una monitorización intensiva alrededor del perihelio y ventanas de mantenimiento más cortas cuando los objetos raros alcanzan su punto máximo de calentamiento. Actualmente, 3I Atlas se está alejando del Sol y enfriándose. La coma disminuirá lentamente a medida que disminuya la producción de gas. La cola se adelgazará y se extenderá de forma más regular. Los astrónomos han planeado observaciones de seguimiento con telescopios terrestres en ambos hemisferios. Quieren medir la velocidad a la que se contrae la coma, la duración de la actividad de los chorros, y si la composición química vuelve a su estado anterior al perihelio. Más adelante, todas estas etapas se combinarán en un único registro continuo. La aproximación tranquila observada por la NASA, la explosión abrupta captada por China y la estela de disipación que sigue formarán una cronología completa. Esta cronología muestra cómo un objeto interestelar reacciona a una estrella,
alrededor de la cual no se formó. En este sentido, 3I Atlas no es solo un cometa. También es una muestra de los componentes básicos de otro sistema, y las imágenes del perihelio revelan que estos componentes son mucho más reactivos de lo que parecía inicialmente. ¿Por qué es importante? Si el objeto fuera tecnológico, podría maniobrar de alguna manera, emitir alguna señal o tener luces artificiales. Las nuevas imágenes de China completan la única parte faltante del registro observacional de 3I Atlas. La secuencia de la NASA termina antes de que el objeto entre en actividad. La secuencia de China comienza durante esta fase activa. Al ordenar las imágenes secuencialmente, las horas faltantes se convierten en la clave para comprender por qué el objeto presentaba apariencias tan diferentes. Las nuevas imágenes, obtenidas únicamente por China, revelan cambios que no aparecieron en las publicaciones occidentales: expansión de la coma, alteración de la cola, una señal más intensa de dióxido de carbono y un aumento repentino del brillo. Todo esto ocurrió durante el intervalo en el que el cometa pasó de un estado tranquilo a uno activo, cuando la luz solar alcanzó capas más profundas de hielo y polvo. Estas observaciones también permitieron refinar la trayectoria del objeto. Los datos adicionales recopilados durante el período de mayor calentamiento redujeron las incertidumbres sobre su trayectoria y confirmaron que la actividad registrada era real, no un error de medición. La diferencia entre los conjuntos de datos es simple. La NASA observó el cometa antes de su reacción al Sol. China, durante esa reacción. Las nuevas imágenes llenan el vacío que explicaba el cambio en su apariencia e indican únicamente el comportamiento natural de un cometa. Muestran cómo reacciona un objeto interestelar al calentamiento solar y el valor científico de este momento, ya que estos cuerpos transportan material químico de otros sistemas estelares. A medida que 3I Atlas se aleja del Sol, la actividad tiende a disminuir, lo que convierte a este breve estallido, registrado solo en esta ventana, en el registro más completo de su estado más activo, y el elemento faltante para comprender su comportamiento en el pico de calentamiento solar.